A continuación, el doctor Antonio Planas, jefe de servicio del hospital de la Princesa. Muchas gracias. Va a tomar la palabra, pero antes le quería decir una cosa, que es que si la utilidad o lo que nosotros tenemos los profesionales, la obligación para mejorar la calidad de nuestros pacientes, buscando una racionalización de los recursos, la utilización de una serie de pruebas, como es lo que él nos va a hablar, verdaderamente están comprobados los resultados de que van a disminuir todos estos marcadores perioperatorios, la morbimortalidad o complicaciones posoperatorias. Ese es el motivo de su charla y muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, profesor Timoneda, por la presentación y por la invitación. Muchas gracias, señor presidente, académicos, y muchas gracias a todos por su presencia. Es un honor para mí hablar de este tema aquí, que considero de enorme relevancia en la actualidad. Como ha dicho el profesor Timoneda en el inicio en su presentación, para pasar la siguiente diapositiva, por favor, es esta. La relevancia del tema viene dada, como decía en la presentación, porque el papel de la cirugía actualmente en la salud pública ha cambiado de forma radical en las últimas décadas, más o menos desde la segunda mitad del siglo XX. La cirugía ha pasado de ser una práctica más o menos extraordinaria para tratamiento de heridas, de fracturas, de amputaciones o grandes tumores, a ser una práctica terapéutica de primera línea en cantidad enorme de enfermedades, fundamentalmente oncológicas, y también para mejorar el confort, la calidad de vida de las personas, como es una sustitución de una articulación artrósica, etc. De manera que el número de intervenciones quirúrgicas que se realizan en el mundo ha venido incrementando en las últimas décadas de forma absolutamente exponencial. En esta publicación del año 2008, que recoge datos del año 2004 de 190 países de la Organización Mundial de la Salud, se recoge el dato de que se estima que el número total de cirugías, entendiendo por cirugías aquellas que se hacen en un hospital bajo control anestésico de cualquier tipo, anestesia general, regional o local con sedación, es de 234 millones de intervenciones quirúrgicas en el mundo, lo que supone aproximadamente el 4% de la población, es decir, 1 de cada 25 habitantes del mundo al año recibe una intervención quirúrgica. Estas cifras son todavía más llamativas cuando se mira por la riqueza de los países, de forma que los países de mayor riqueza, entre los cuales nos encontramos, que solo suponen el 15% de la población, en ellos se practican más de la mitad de las intervenciones quirúrgicas. En países desarrollados, como el nuestro, como en Europa y como en países occidentales, 1 de cada 10 habitantes recibe una intervención quirúrgica o se somete a una intervención quirúrgica al año, lo cual tiene aspectos muy trascendentes. En España, un país de aproximadamente 40 millones de habitantes o algo más de 40 millones de habitantes, se practican más de 4 millones de intervenciones quirúrgicas al año, de las cuales aproximadamente la mitad son en régimen ambulatorio, otro millón pueden ser cirugías de corta estancia o algunas cirugías especiales que se separan de estos estudios, como la cirugía pediátrica, la cirugía cardíaca, pero al menos se practican 1 millón de intervenciones quirúrgicas mayores al año en España, entendiendo por intervención quirúrgica mayor aquella que precisa más de 24 horas de hospitalización. Y en el mundo eso supone unos 100 millones de intervenciones quirúrgicas mayores anualmente. ¿Cuál es la mortalidad de todas estas intervenciones? Pues no se sabe con exactitud, porque el concepto de mortalidad perioperatoria no es un diagnóstico primario, y hoy se sabe con exactitud cuál es la mortalidad de la neumonía hospitalaria o del infarto de miocardio, de la insuficiencia cardíaca, pero el concepto mortalidad perioperatoria es un concepto que engloba muchas de esas patologías. Uno de los estudios que más se acerca recientemente a tratar de evaluar cuál es la mortalidad perioperatoria en nuestros hospitales de los pacientes fue el estudio EUSOS, en el que participamos 500 hospitales. Es un estudio promovido por la Sociedad Europea de Anestesiología. Participamos 500 hospitales de 28 países europeos con una muestra de 50.000 pacientes. Cirugía en adultos, no cardíaca,
cirugía mayor, con un ingreso superior a 24 horas. Y los datos que se obtuvieron es que la mortalidad en los primeros 30 días de posoperatorio, por cualquier causa, afectaba al 4% de los pacientes. Había algunas variaciones, los países nórdicos parece que tienen menos mortalidad, los países del este más, pero el Reino Unido, como país de referencia, porque era además de donde nació el estudio y el que más pacientes aportaba, presentaba una mortalidad en los primeros 30 días post cirugía mayor de un 4%, y España pues está también alrededor del 4%. ¿Qué significa esto? Pues significa que en España, de acuerdo a estos cálculos, fallecen todos los años 40.000 personas en el posoperatorio de una intervención quirúrgica. Para darse cuenta un poco de la magnitud de esta cifra, puede compararse con la mortalidad por accidentes de tráfico, que son causas de muerte a la que hay mucha sensibilización social y se le destinan muchos recursos. Pues bien, fallecidos en accidentes de tráfico, en España se están aplicando medidas que hacen que descienda en los últimos 10-15 años el número de fallecidos, es de 1.100 personas anualmente fallecen en accidentes de tráfico. En los momentos de mayor mortalidad había 6.000 fallecidos al año por accidentes de tráfico. La mortalidad después de una intervención quirúrgica supone en España ahora mismo pues, 40 veces más que el número de fallecidos en accidentes de tráfico. Obviamente la cirugía salva muchísimas vidas, cura muchísimas personas, mejora mucho la calidad de vida de las personas, pero es tal el volumen de cirugía que se hace ahora en el mundo, que se hace en nuestro país y que se hace en todos los países, que sus pequeñas complicaciones o su pequeña cifra de complicaciones o de mortalidad, pequeña o grande según lo entendamos, de un 4%, representa una cifra muy alta y representa un problema mayor de salud pública en el mundo. Así lo reconocen los promotores de estos estudios. En el mundo, esas cifras corresponderían a 2 a 4 millones de personas que mueren anualmente, que esa era la cifra de mortalidad durante la Primera Guerra Mundial, con 4 millones de personas al año. Hay que tener en cuenta que en España fallecen por todas las causas anualmente 400.000 personas. 40.000 personas es el 10%, es decir, 1 de cada 10 personas que fallece en España fallece después de haber sido sometido a una intervención quirúrgica en los 30 días previos. Todo esto no hace y no va a hacer sino aumentar. Hay varios informes de este año, nacionales e internacionales, que nos despiertan la conciencia porque advierte que ni los propios profesionales que nos movemos en este ámbito somos conscientes del incremento exponencial que la cirugía tiene ahora mismo en nuestras vidas y en nuestra sociedad. El informe del Libro Blanco de Actividad Quirúrgica muestra que la tasa de intervenciones quirúrgicas en España es 1 por cada 10 habitantes al año. En la última década el número de intervenciones quirúrgicas ha aumentado un 17%, la dotación de quirófanos un 20%, el porcentaje de especialistas quirúrgicos ha aumentado un 20% respecto a especialistas médicos, la complejidad de los pacientes quirúrgicos aumenta respecto a los médicos, los hospitales son cada vez más quirúrgicos y, sin embargo, la lista de espera quirúrgica crece más de lo que se puede satisfacer. En el mundo, el informe del Lancet, que promovía estos estudios y que les presentaba inicialmente, empieza por decir: la cirugía es una parte indispensable de la salud pública actualmente. Se realizan más de 300 millones de intervenciones quirúrgicas ahora en el 2015, pero una enorme parte de la población mundial todavía no tiene el acceso a la cirugía y a la anestesia que tienen los países más desarrollados. Se deberían realizar 150 millones más de intervenciones quirúrgicas, para lo cual se precisarían 2 millones más de especialistas quirúrgicos, fundamentalmente cirujanos, obstetras y anestesistas. ¿De qué se mueren los pacientes quirúrgicos o por qué mueren en los primeros 30 días después de una intervención? Pues tampoco se sabe exactamente. No se sabe ni cuántos se mueren, ahora ya sabemos más o menos que puede ser un 4%, ni sabemos cuáles son las causas. Lo más relevante es que, igual que en la población general, la mayor tasa de comorbilidad en la sociedad actual y en la vida actual son las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, arteriosclerosis y enfermedades derivadas de ellas, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, etcétera, y eso supone en la población general el 50% aproximadamente de las causas de mortalidad, pues también en los pacientes quirúrgicos esa es la comorbilidad más frecuente. Y actualmente
Probablemente más de la mitad o cerca de la mitad de las causas más de la mitad de las causas de mortalidad en el perioperatorio de una intervención quirúrgica mayor está relacionada con complicaciones cardiovasculares. Y como dicen las guías europeas de valoración cardiovascular del paciente quirúrgico, las complicaciones cardíacas aparecen en pacientes que tienen enfermedad, cardiopatía isquémica, disfunción ventricular izquierda documentada o asintomática, a los que se les somete a una intervención quirúrgica mayor asociado con estrés hemodinámico y cardíaco. De manera que, si se quiere enfocar el problema y tratar de abordar la reducción de la mortalidad perioperatoria, el mayor consenso está en ser capaces de identificar qué pacientes son los que tienen más riesgo de sufrir este tipo de complicaciones para poder actuar sobre ellos aplicándole los mayores cuidados. Partió esto de un estudio británico también, en el que, después de una revisión retrospectiva de 4 millones de pacientes, llegaban a la conclusión de que el 80% de las complicaciones mayores posoperatorias se producen en el 10% de los pacientes. Luego, identificar ese tipo de paciente en situación de riesgo elevado es el primer paso para tratar de abordar el problema de la morbimortalidad perioperatoria. En la actualidad, la forma estandarizada y lo que se entiende por el gold estándar de valoración preoperatoria son los índices de riesgo cardiovasculares, basados básicamente en datos de la historia clínica. En la actualidad, el índice de riesgo cardíaco revisado, el índice de Lee, que procede del índice de Goldman de los años 70, se basa en valorar 5 puntos en el paciente que va a ser sometido a cirugía mayor no cardíaca. Y es ver en su historia clínica la existencia de cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, historia de enfermedad cerebrovascular, diabetes insulina dependiente o creatinina superior a insuficiencia renal. Entonces, en principio, esto es un trabajo que procede de un trabajo prospectivo en el cual se le ha validado de forma prospectiva y se encuentra que 0 predictores corresponde con mortalidad en los primeros 30 días inferior al 0,5%, un predictor, una mortalidad, un riesgo de complicaciones cardiovasculares graves asociadas y en las que se incluye mortalidad de un 1%, 2 predictores 6%, 3 predictores o más de 10% de riesgo cardiovascular grave y riesgo de mortalidad. Todos saben, de todas formas, que este tipo de riesgo, este tipo de índice, es un tipo de índice que presenta limitaciones, se basa en datos de la historia no modificables, no discrimina exactamente la gravedad de los criterios de la cardiopatía isquémica, de la insuficiencia cardíaca del paciente, etc., con lo cual su capacidad discriminativa para identificar qué pacientes son los específicamente en riesgo es baja. Y por eso, aunque todavía hoy, y a pesar de que no es un índice, o llama la atención que no es un índice, a pesar de su facilidad, suficientemente utilizado en nuestro medio, sigue siendo recomendación de clase 1 de las guías de expertos para aplicar a todos los pacientes. De todas formas, ya digo que es un indicador limitado y en la actualidad, desde hace poco más de 6-8 años, se están planteando pues, el papel de otros índices sencillos, pero que puedan informar con mayor poder discriminativo del riesgo de los pacientes de sufrir complicaciones cardiovasculares perioperatorias y sufrir mortalidad. Y eso es el papel de los biomarcadores. Los biomarcadores existen ahora mismo cientos y se dice que hay hasta decenas de biomarcadores se descubren cada año alrededor de muchos aspectos de la medicina y que están en cierto modo y de una forma un poco también silenciosa revolucionando la práctica médica. Son sustancias que pueden ser medidas objetivamente y que pueden ser evaluadas como un indicador de un proceso biológico normal, de un proceso patológico y de la respuesta al tratamiento de un proceso patológico. Respecto al riesgo cardiovascular, los 2 biomarcadores más extendidos son las troponinas, que están ya muy aplicadas en la evaluación y el manejo del paciente con infarto de miocardio, y los péptidos cerebrales natriuréticos, el BNP y su prohormona, el proBNP, que es un marcador muy sensible de disfunción del ventrículo izquierdo. El proBNP es una hormona, que se segrega en el interior de los cardiomiocitos como respuesta a situaciones de estrés miocárdico, de sobrecarga, de presión o de volumen. En toda situación de sobrecarga, de presión o de volumen aumentan los niveles plasmáticos de proBNP con una intención que es provocar
vasodilatación y natriuresis para aliviar al corazón insuficiente. Pues bien, la detección plasmática de esos niveles es un indicador muy fino de disfunción de ventrículo izquierdo. Tiene también limitaciones, tiene también aspectos a valorar, pero es un indicador muy fino de disfunción ventricular y ya se utiliza en el ambiente, en el paciente médico, tanto para diagnosticar pacientes con insuficiencia cardíaca, sin una clínica evidente, por niveles de ProBNP elevados en sangre, para establecer estratificaciones de riesgo y establecer pronóstico a mayor nivel de ProBNP, mayor gravedad y mayor riesgo de mortalidad, y para establecer respuesta al tratamiento. De forma que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca puede evaluarse valorando los niveles de ProBNP en sangre. Pues este es el motivo para empezar. Cada vez son más accesibles, los biomarcadores se pueden hacer en pocos minutos en un hospital y a un precio bastante asequible, quiero decir, y entonces empiezan a utilizarse ya no solo para evaluar al paciente con insuficiencia cardíaca, sino para evaluar el paciente en riesgo perioperatorio. Ese fue el motivo del trabajo que realizamos en nuestro servicio y que ha sido publicado recientemente en la Revista Europea de Anestesiología. Y el trabajo consistía en tratar de identificar ¿qué porcentaje de pacientes llegan a cirugía con valores de ProBNP elevados, por lo tanto con disfunción ventricular izquierda, a lo mejor no detectada clínicamente, y que puede afectar, como decíamos en esa causa, a la respuesta hemodinámica al estrés quirúrgico? ¿Qué porcentaje de pacientes? Y si esos niveles de ProBNP son capaces de predecir la evolución posoperatoria del paciente y su tasa de complicaciones. Para eso obtuvimos una muestra de 300 pacientes programados para cirugía mayor, fundamentalmente cirugía abdominal, con un único criterio de inclusión, que es que tuviesen alguno en su historia clínica, alguno de esos 5 factores de riesgo de la clasificación de Lee, que es la clasificación aceptada y estandarizada de valoración de paciente de riesgo. Hay que tener en cuenta que prácticamente en nuestro medio 1/3 de los pacientes que van a ser intervenidos de cirugía mayor tienen al menos uno de estos factores de riesgo, un 30 y tantos %. Entonces, a estos pacientes se les extrajo una muestra de ProBNP el día de su ingreso en el hospital, el día antes de la cirugía, y el día después de la cirugía. Y simplemente, sin hacer otro tipo de intervención, se evaluó cuál era la evolución de esos pacientes en los primeros 30 días de posoperatorio. Llaman la atención varias cosas en el estudio que nos parecieron relevantes y de ahí su publicación y que sigamos trabajando en este aspecto. Primero, la tasa de complicaciones cardiovasculares en los primeros 30 días fue del 7%. Y la tasa de mortalidad en 30 días por causas muy diferentes fue del 4,3%, coherente en cierto modo con las cifras de mortalidad que se manejan en el estudio europeo. Lo más llamativo es que todos estos pacientes llegan por su propio pie al hospital el día antes de la cirugía e ingresan antes. Se les extrajo la muestra de ProBNP y lo que encontramos fue que la mitad de los pacientes, el 51%, tienen valores de ProBNP normales, menos de 300 picogramos por mililitro. Solo la mitad de los pacientes tienen valores normales. Ese grupo de pacientes tuvo una mortalidad del 0,6% a los 30 días. Un 25% de pacientes tuvo unos valores de ProBNP que consideramos en un grado penumbra, en un umbral, porque hay factores, aparte de la disfunción ventricular, que pueden alterar el ProBNP, como la edad, el sexo femenino, la toma de algunas medicaciones, la disfunción renal, etc. Estos valores, que pueden ser valores penumbra, los tuvo el 25% de los pacientes que ingresaban para cirugía mayor, 1 de cada 4. Y en esos pacientes la mortalidad a 30 días fue del 3,8%. Y por último, un 22%, casi otro 25%, es decir, 1 de cada 4 pacientes que ingresan por su propio pie, que han pasado por la consulta de anestesia, por consultas de cirugía, que tienen sus estudios preoperatorios normales, tienen valores de ProBNP superiores a 1000, que son valores claramente patológicos, claramente de disfunción ventricular. Y en ese grupo de pacientes la mortalidad a 30 días fue del 13%. Tener un ProBNP elevado multiplica por 27 el riesgo de mortalidad en los primeros 30 días de cirugía mayor no cardíaca en los pacientes adultos. Para que mostraba así, de esa manera, pues, su capacidad predictora de mortalidad en la medición del biomarcador.
Se pide también que para que un biomarcador pueda ser útil, aporte algo a los criterios predictivos previos, ¿no? Entonces, en el propio estudio, a los pacientes se les había aplicado la escala de índice de riesgo cardiovascular. Vimos cómo, tomando como variable no solo la mortalidad, sino todas las tasas de complicaciones cardiovasculares que incluían la mortalidad de cualquier causa en los primeros 30 días, vemos cómo valores de ProBNP ya superiores a 300 multiplican por 8 el riesgo de sufrir complicaciones cardiovasculares graves, incluyendo mortalidad en los primeros 30 días de forma significativa. Y valores superiores a 1000 multiplican por casi 20 veces el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Mientras que aplicando el índice de riesgo, solo en los pacientes que tienen 3 o más factores empieza a demostrar una potencia predictiva de mortalidad, pero no pacientes con 1 o con 2 factores de riesgo. Y además, su potencia, su capacidad de discriminar, su capacidad de detectar pacientes en riesgo es mucho menor que la del ProBNP. Por último, la detección de biomarcadores puede ser además útil no solo para determinar potenciales complicaciones cardiovasculares, que son en principio la causa mayor de mortalidad en el perioperatorio, sino otro tipo de complicaciones graves responsables de mortalidad, como fue la sepsis. Se midió en los pacientes el porcentaje de pacientes que sufrían sepsis en los primeros 30 días de posoperatorio, de cualquier causa, incluyendo la dehiscencia de suturas y la peritonitis. La incidencia fue de un 4% de sepsis, y vimos cómo valores de ProBNP superiores a 1000, ese 25% de pacientes, ese paciente de cada 4 que ingresa y tiene un valor de ProBNP superior a 1000, tienen más probabilidades, 7 veces más probabilidades de sufrir sepsis en el periodo posoperatorio que los pacientes que tienen valores de ProBNP normales o moderadamente elevados. El motivo por el cual el ProBNP, que es un biomarcador cardíaco, de función cardíaca, pueda predecir la sepsis no está claro, pero es coherente con otros autores. En principio, cabe pensar que aquellos pacientes que tienen disfunción ventricular son más susceptibles de sufrir complicaciones infecciosas, son más susceptibles de sufrir dehiscencias de suturas y son más susceptibles de fallecer si sufren una complicación infecciosa que los pacientes que no tienen disfunción cardíaca. De manera que de esta forma pensábamos que la detección de este tipo de marcadores, el uso de este tipo de marcadores puede aportar y puede suponer ser capaces de integrar en una sola medida, en un solo número objetivo, diversos mecanismos fisiopatológicos que tienen relación con la mortalidad perioperatoria y con ese 4% de mortalidad perioperatoria. Por eso, pues, pongo, finalizando ya, esta frase de un editorial que se publicó hace un par de años al respecto, en el que le da un título con un símil bélico y dicen: bajas de guerra por la cirugía, no abandonemos los corazones detrás de las líneas enemigas. Dice, los cirujanos, los anestesistas y los clínicos en general deberían escuchar al corazón de sus pacientes cuando en voz baja habla de su daño silencioso liberando proteínas en la circulación. Es una forma literaria de decirlo, pero en la que a mí me parece que expresa muy bien cuál ha sido nuestra experiencia con los biomarcadores. En la actualidad tenemos que ser capaces de saber que esos pacientes, sabemos que esos pacientes tienen más riesgo de sufrir complicaciones. Todavía no sabemos exactamente qué hay que hacer con ellos. Suponemos que hay que medirlos y aplicarles más y mejores cuidados perioperatorios. Termino con estas conclusiones, que no son conclusiones mías, sino que he utilizado 3 frases del estudio EUSOS de mortalidad perioperatoria y que creo que reflejan bien lo que he hablado y mi experiencia con ese trabajo. En primer lugar, que la tasa de mortalidad para los pacientes quirúrgicos, ese 4%, es más alta de la que todos esperábamos. Y ya no es tan importante que sea un 4%, sino que con el enorme volumen de intervenciones quirúrgicas mayores que se hacen en España, en Europa y en el mundo, esto supone miles, decenas de miles de personas que fallecen en el posoperatorio de una cirugía. Que las nuevas evidencias científicas tienen que ayudarnos a detectar cuáles son los pacientes con alto riesgo, y ese es el papel en el que nosotros confiamos en los biomarcadores, para ser capaces de darles a ese grupo seleccionado de pacientes mayor calidad de cuidados para tratar de prevenir y reducir esa mortalidad.
Y en tercer lugar, dado precisamente ese enorme volumen de pacientes y dada la trascendencia del problema, dicen la calidad, el nivel de calidad de los hospitales en el futuro próximo será medido por el nivel de calidad de sus cuidados perioperatorios. Los cuidados perioperatorios es un término muy complejo, implica cirujanos, clínicos, anestesistas, personal de enfermería, trabajando de manera multimodal, transversal, multidisciplinar, buscando desde el principio hasta el final de la intervención los mayores cuidados para tratar de reducir así estas complicaciones. Nada más, muchísimas gracias por su atención.